Hoy toca hamburguesa, la Smashed Burger. Una hamburguesa que ha roto esquemas. Porque la tradicional es la gordita, esta va, por eso Smashed, totalmente aplastada. Queda caramelizada, es una delicia. Con una salsa especial que también la lleva, la vamos a preparar juntos y van a ver qué delicia. Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa. Vamos a utilizar media cebollita y la rallamos finita, porque lo que queremos es que quede como un puré para integrarla bien con la mayonesa y el resto de los ingredientes. Y la ponemos en el recipiente donde vamos a preparar la salsa. Seguidamente vamos a poner 4 cucharadas de mayonesa. Mayonesa de supermercado, no casera, porque las hamburguesas son con este tipo de mayonesa. Mostaza, 1 cucharadita. Salsa picante, eso ya al gusto de cada quien. Pueden ponerle 1 o 2 cucharaditas. Yo le voy a poner 1. Y la tradicional salsa inglesa, 1 cucharadita también. Y todo esto lo que vamos a hacer es mezclarlo bien ahora. Esta es la salsa para la Smashed Burger. Le da un toque especial, distinto. No lleva ketchup porque el ketchup es dulzón. Y como la hamburguesa va a quedar caramelizada y tostadita, pues no vamos a arruinar el sabor de la hamburguesa con un toque dulce. Ahora, la carne de hamburguesa que vamos a usar es una carne molida. Siempre es bueno de carne de buena calidad, comprada mejor al carnicero que en el supermercado. Tiene que tener un porcentaje de grasa, como ven. La grasa lo que hace es que esté jugosa. Para 2 hamburguesas vamos a utilizar 360 gramos de carne, porque vamos a hacer 4 bolitas, más o menos por la mitad, que tenga mismo tamaño, y ahora por la mitad estas 2. Y así vamos a tener unas bolitas de unos 90 gramos aproximadamente. El siguiente paso ahora es con el pan de hamburguesa. Como es un pan blandito, pues yo os sugiero que lo cortemos con el cuchillo de sierra para pan. Lo que vamos a hacer ahora es a las 2 mitades, pero por dentro le vamos a untar de mantequilla. La mantequilla que esté con tiempo fuera, para que esté lo que se llama pomada, que esté blandita, y le untamos una buena cantidad, sin pasarnos mucho, pero para que quede tostada, porque le vamos a dar un color doradito. Y en una sartén de hierro que no sea teflón es donde vamos a hacer también la carne. La ponemos a calentar a fuego medio y cuando esté calentita ponemos la rebanada de pan con la parte de la mantequilla untada hacia abajo y la vamos a dejar tostar. Y hacemos así con las 2 mitades. La idea de tostarla así es, queda más firme y así al poner la carne jugosa y la salsa no se ablanda. Cuando tengamos el pan así de tostado y doradito, está en su punto. Ahora vamos con la carne que le habíamos hecho una bolita. La carne va así tal cual, no se le pone absolutamente nada. La ponemos en la sartén a un fuego medio alto. Le vamos a poner un papel encima de estos de hornear, de cocina, los típicos que se ponen para los horneados, y con una espátula la vamos a aplastar. La tenemos que aplastar lo más que podamos para dejarla lo más delgadita posible también, sin necesidad de que se nos rompa. Nos ayudamos con algo pesado, metálico. Yo en este caso uso este instrumental que es para machacar carne. Y la vamos a dejar ahí. La idea es caramelizar la superficie de la carne de la hamburguesa, que quede tostadita, crocante y por dentro jugosa. A la cara cruda de la carne le vamos a agregar un poquito de la salsa que hemos preparado para la hamburguesa, porque cuando la demos la vuelta para que se cocine, aparte que le va a dar sabor, va a caramelizarse también la cebolla que echamos rallada y le va a dar mucho sabor a la hamburguesa. Va a estar 1 minuto por cada cara. Le damos la vuelta, ven cómo está caramelizada, tostadita, y ahora la dejamos otro minuto más.
Y es cuando entonces le colocamos en la tira de queso. Yo le voy a poner 2. Queso cheddar, el típico de hamburguesa. Y pasado el minuto lo que hacemos es sacarla y pasarla a un plato. Porque ahora vamos con la segunda. Y mismo procedimiento. La aplastamos. Esta hamburguesa va en contra de lo que se decía antes, que la hamburguesa nunca se debe de aplastar para que quede gruesa y jugosa. Pero es que esta hamburguesa queda exquisita y no queda nada seca. Al que se le ocurrió la primera vez hacer esto, hay que darle un abrazo y muchas felicitaciones, porque es que es deliciosa. E igual que en la anterior, le vamos a poner su cucharadita de salsa en la parte cruda y le damos la vuelta. Ya está la que va a ir arriba, la segunda hamburguesita. Le vamos a poner una sola rebanada de queso cheddar. Pasado el minuto, la retiramos. Y ahora, aprovechando lo que nos queda aquí, el sabor pegado caramelizado de la carne, ponemos una rodaja de cebollita, no muy gruesa, para darle un toquecito bien rico y especial. La dejamos 30 segundos por lado y es más que suficiente. Apagamos y vamos a la preparación ahora de la hamburguesa. El pan que teníamos reservado tostado, vamos a poner en la parte de abajo del pan, o sea, la base del pan. Le vamos a poner la salsa que preparamos, lechuguita iceberg picada finita, chiquita. Esta la compré yo en el supermercado, así la bolsita que viene muy picada, pero si no la consiguen, compran la lechuga iceberg y simplemente con el cuchillo cortarla muy finita. Le colocamos 2 rodajitas de tomate finita y ahora le ponemos la carne que habíamos puesto, las 2 rebanadas cheddar abajo, la que tenía una encima. Le ponemos la cebollita que tostamos. Miren esto, qué maravilla, es que y por último coronamos con unas rebanaditas de pepinillo y cerramos con el pan. Y así queda nuestra espectacular hamburguesa. Vean qué maravilla, qué delicia, cómo derrite el queso. Ponemos la lechuga, el tomate abajo, justamente para que cuando pongamos este pan arriba, esta nos hace más base, no se moje tanto este pan y se nos rompa. Y ahora toca disfrutar de esta delicia. Miren esta maravilla. Doble carne con ese queso derretido y la salsa. Ya les voy a contar. Qué toque especial le da la salsa. Es una maravilla esta Smashed Burger. Lo dejo, que voy a seguir comiéndomela. Un besito y hasta la próxima. Adiós, que no quiero dejar de comerla.